Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos a una nueva versión de Explorando Psicología para saber cómo es hacer psicología en Bolivia. Hoy tenemos un tema muy interesante de conversar, algo tal vez inédito, que tal vez no se ha conversado anteriormente, así que estén atentos. ¿Cómo estás, Alex? Renzo, un gran saludo, encantado de estar nuevamente aquí reunidos, aprendiendo y por sobre todo viendo cosas nuevas, viendo dónde nos desarrollamos como psicólogos, como psicólogas. Pues un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí con María Elena y vamos a dejar que ella se presente. Muchas gracias por haberme invitado, Renzo, Alex. Encantada de estar en este espacio, ¿no? Mi nombre es María Elena Quispe, soy licenciada en psicología, hice varios diplomados porque creo que así te lo exige, ¿no? Tienes que presentar un currículum. Tengo una maestría también, porque el trabajo en el que me he desarrollado últimamente también me lo exigía. Y bueno, de mi persona, yo les puedo decir que, dentro de lo más importante en mi vida es que yo soy cristiana. Vale. ¿En qué te desarrollas ahora? Actualmente yo soy conciliadora del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Uh-huh. Wow. Gran tema, Renzo. Excelente, excelente. Bueno, no sé si, yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando dice, wow, una psicóloga en conciliación, trabajando en el órgano judicial. Es muy interesante, la verdad. Para mí también, te diré. Pero para poder entrar un poquito en contexto, quiero preguntarte lo siguiente. A lo largo de tu experiencia profesional, ¿en qué áreas de la psicología es donde más te has centrado? He pasado por comunidades terapéuticas. He trabajado 14 años en la comunidad Papa Juan 23. De esos 14 años he trabajado 12 años en el Hogar San Vicente, que es un centro de rehabilitación para alcohólicos. Y 2 años en la comunidad Santa Aquilina, que queda en Lipari. Ahí me he desarrollado en principio. O sea, entrando a la parte clínica en realidad, ¿no? Directamente a la parte clínica ha sido, como a muchos les ocurre, ¿no? He entrado a hacer mis prácticas, les ha gustado mi trabajo y me he quedado. Me he quedado por muchos años en esa área. Por situaciones muy personales, yo he renunciado y tenía la idea de que como tenía tanta experiencia, me iba a ser muy fácil encontrar trabajo. Y ha sido como una bofetada, ¿no? Porque realmente era buscar trabajo muy complicado, aún en otras comunidades terapéuticas no lo lograba. Entonces sí me he dedicado a atender, ¿no? Como me he desarrollado más en el área clínica, entonces atendía particularmente, he hecho docencia, en ese tiempo, no sé, era hacer cursos y cursos, llenar mi currículum de otras áreas, eso pensaba yo, ¿no? Han sido 4 años más o menos complicados, pero en esos 4 años también lleno de experiencias muy hermosas, porque he podido trabajar en un centro terapéutico, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. En Sinergia, he sido parte de Sinergia, parte de comunidad sexual. Ha sido una experiencia muy linda, porque he aprendido mucho de la psicología sistémica, compartir con muchas personas que tienen experiencia, ¿no? Haciendo terapia. Y bueno, para llegar a donde estoy actualmente, me he postulado porque realmente habían varios cupos. Yo ingenuamente me he postulado, sabía cómo era entrar. O sea, en realidad no tenías certeza también de qué ibas a hacer como conciliadora, algo así. La verdad es que ya sabía que era la conciliación, porque no es tan ajeno a nosotros, ¿no? A los psicólogos. Es un tema de comunicación,
que nosotros manejamos en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. La comunicación es sumamente importante. Ujú. Y yo ya estaba, ya me habían dicho, hay esta posibilidad, yo ya me estaba metiendo en cursos y todo para saber qué era la conciliación. Y yo lo veía desde un punto de vista psicológico. Para mí la conciliación era psicología. Ya, algo parecido a la terapia. Algo, así, ¿no? Algo parecido a la terapia. Pero después de todos estos años, sigue siendo Sigue siendo. psicológico. Es muy psicológico porque te encuentras con casos muy interesantes. Nosotros en el trabajo le llamamos controversia, ¿no? Ya. En este caso particular yo trabajo en el área civil y comercial, ¿no? Entonces, los tribunales en el área civil y comercial tratan sobre patrimonio, deudas. Imagínense una división y partición de herencia. Entonces, tenemos 7 hermanos que dicen, pucha, yo le he cuidado al papá, yo he hecho esto, yo he aportado esto, yo merezco más. Pero la legislación boliviana dice, no importa lo que hayan hecho, les toca por igual. Claro, sí. ¿No? Les toca por igual. Entonces hay hermanos o hermanas que se adueñan de cosas, de todo. Se apropian de todo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esas ideas. Y nosotros a través de la comunicación podemos hacer que comprendan la parte legal y también que los otros puedan comprender un poco al hermano que sí ha hecho un poco más. Vale, Entonces, pero te voy a cortar para que nos podamos entender. Ajá. A ver, si yo tengo un problema con mis hermanos, ellos quieren quedarse con, supongamos que tengo una casa, mis padres, entonces sí. quieren quedarse Hermano, con la que herencia. es muy común. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ellos están intentando quedarse con todo, yo meto juicio. ¿Qué es conciliación entonces? Esta es una instancia maravillosa que brinda el órgano judicial. ¿Por qué? Porque es para las personas interesadas, ¿no? Es una instancia que es voluntaria y donde las personas que tienen una controversia, un desacuerdo sobre algún asunto que no han cerrado, por ejemplo, un negocio o lo que hablaba de las herencias o un préstamo, qué sé yo, un alquiler, un anticrético, no pueden, o sea, no se ponen de acuerdo. Estas personas pueden ir al órgano judicial, acercarse a plataforma. Ellos no necesitan de abogados, no necesitan. Uh-huh. Tú vas, tienes una situación X, vas y ahí hay N plataformas y le dictas el caso. Solo tienes que llevar tu carnet de identidad y saber la dirección de la otra persona. Si hay que adjuntar algo, por ejemplo, si es un anticrético, una fotocopia del anticrético, y ya tienes el caso, se sortea entre entre 22 conciliadores, por lo menos en La Paz capital, ¿no? Porque en toda Bolivia existe la conciliación previa en sede judicial. Conciliación previa, se llama. Se llama conciliación previa en sede judicial. Claro, en realidad es para tratar de evitar de llegar al juicio, ¿no? Que el juicio prácticamente es una pelea, ¿no? Es una pelea. Es una gastadera de plata. Y además, ¿no? Pero es una pelea gastando plata, ¿no? Algo así. Ok, te hemos cortado. Aparte, tendríamos que saber todos la constitución política del Estado. Y en nuestra constitución dice que nosotros somos un país pacifista, que deberíamos resolver todo pacíficamente. Eso como algo que les llegue a los políticos, que sería bueno que se acuerden, si es que partiendo de que somos pacifistas. Chao abogados. No podríamos decir chao abogados, pero los abogados saben que tienen la obligación de ser pacifistas, de colaborar. Esa es su función, colaborar para que las personas cierren sus asuntos, ¿no? Por la vía pacífica, mucho mejor. Claro. Si es por la vía judicial, pues también hay que hacerlo, ¿no? O sea, al final se llega hacia un determinado, ¿no? O sea, una determinación que define la situación al final de cuentas, ¿no? Sí. Ok, yo voy, presento, dicto mi caso, doy la dirección, adjunto cualquier documento y se sortea un conciliador. Se sortea un conciliador. Me llega la causa,
Yo la leo, veo la dirección y señalo día y fecha de audiencia. Se señala el día, fecha de audiencia y luego la persona sí tiene que llevarle al oficial de diligencias para que notifique a la persona que están llamando. No solamente existe, por si acaso, ese tipo de conciliación. También puede haber una conciliación de mutuo acuerdo, donde dos personas que tienen una controversia piden el auxilio de un conciliador y en ese caso, si van los dos, inmediatamente se sortea un conciliador y el conciliador tiene la obligación de celebrar la audiencia en ese momento. Claro que hay excepción. Si estoy en otra audiencia, no me puedo dividir, ¿no? Le pondré la audiencia para más tarde o para el día siguiente, lo más cercano posible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ya en la audiencia? Las personas se les explica que esa es una instancia voluntaria, que no hay obligación de que lleguen a un acuerdo, que es una instancia pacífica. Entonces, yo particularmente controlo mucho que no se disparen a hablar cosas negativas de ellos, porque cuando a uno lo atacan, uno se defiende. Claro, ahí empieza, ¿no? Te defiendes. Entonces, yo digo, no vamos a hablar en estos términos, hay que reencaminar la comunicación. Y bueno, les vas explicando que es una instancia pacífica, voluntaria, pero que tiene muchas ventajas. Que es muy rápido, se puede firmar el acta ese mismo día. El acuerdo, si todo está correcto, se ponen de acuerdo, entonces pueden firmar su acta. Es económico porque que vayas a hacer, vas un día, presentas, le llevas al oficial de diligencias, vas a la audiencia y ya has resuelto el asunto. Es muy rápido. Es menos de un mes. Obviamente mucho más económico. Seguir un proceso judicial es wow, ¿no? Tiene un costo elevado. A nivel de salud, yo creo que es wow. Es wow. Claro, tú como persona, no tener que afrontar una situación como esta, pues tiene muchas más ventajas para tu salud mental principalmente, ¿no? Exacto. Yo he visto casos en los que hay personas que tienen 10 años, 15 años de procesos judiciales. No solamente civiles, sino también penales. Entonces, esas personas llegan muy desgastadas, muy, muy desgastadas. He conocido un varón que tenía un proceso penal por una deuda que no ha pagado, pero al final, entonces lo procesan penalmente, pero este hombre en el tiempo se descompone terriblemente porque no puede trabajar, ha llegado con sus muletas y en la conciliación pues lo han resuelto en un... Vale, eso significa que si yo estoy en un proceso judicial, también ¿puedo paralelamente entrar a una conciliación previa? Claro. ¿Sí? Puedes. Y si lo resuelvo en la conciliación, ¿qué pasa? ¿El proceso judicial se cierra? ¿Se cerraría? Claro, porque yo ya lo resuelto. Ya hemos resuelto, ya no tengo por qué acusarte, digamos. Qué interesante, che. Ok, pero nosotros llegamos a un acuerdo. Con Renzo, por ejemplo, teníamos un problema, llegamos a un acuerdo. ¿Y eso en calidad de qué queda? Cuando ustedes llegan a un acuerdo que puede ser parcial o total, tiene calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa que tiene calidad de cosa juzgada? Cuando tú inicias un proceso tienes una sentencia que es emitida por un tercero imparcial, que es el juez, ¿no? El juez con todas sus competencias, toda su formación, emite una sentencia. Pero puede ser que a una de las partes no le parezca, que generalmente no les parece. Generalmente no tiene que ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Exacto. Lo típico, entonces va a una autoridad mayor y a otra y va hasta Sucre, que se llama casación. Entonces sale una sentencia o un auto definitivo con calidad de cosa juzgada. Eso es lo que tienes. A esa calidad llega la conciliación. A esa calidad. Entonces es de cumplimiento obligatorio. Las personas, al ser mayores, eso yo les digo siempre, ¿no? Ustedes son mayores, los mayores asumimos responsabilidades, tomamos decisiones y asumimos esas consecuencias. Entonces, al tener calidad de cosa juzgada, tienen que cumplir. Pero también es una recomendación que yo la hago continuamente, es que si no están tan seguros de llegar a un acuerdo, por favor no lleguen. Porque hay que cumplir. Te van a obligar a cumplir. Entonces,
podemos abrir cuartos intermedios, ¿no? Para que lo pienses. Y lo entiendo como que de pronto es pues arreglar el tema con otras reglas, ¿no? Con otras reglas, ¿no? Que tal vez nunca antes te las habían planteado, que pueden ser más beneficiosas, ¿no? Claro, es que en realidad muchos de los problemas en realidad no se los toca desde una perspectiva objetiva, es más emocional. O sea, es ¿por qué me vas a ganar tú? Empezaremos por ahí, ¿no? Entonces, ya de plano es, a ver, hablaremos, desgraciado. Algo así. Listo. Se arruinó cualquier tipo de negociación que podemos hacer en ese momento. Y ahí entrarían ustedes, que son los que impiden que se llegue a este aspecto emocional netamente, o sea, que se trabajen las cosas de una forma tan emocional o tan brusca, quizás tan violenta. Claro, en realidad si tienes demasiado trabajo ya como conciliadora que ha atendido 2 juzgados mucho tiempo, es desgastante. Se desgasta uno también, ¿no? Pero si tuviéramos más tiempo, podríamos llegar inclusive ya desde la óptica más psicológica a otras instancias, incluso a sanar heridas, ¿no? Tocando esos temas, porque hay muchos casos que están relacionados con la parte de salud mental. A ver, por ejemplo. Y de la historia familiar, supongo, ¿no ves? Sí. A ver, un ejemplo para que nos ubiquemos más. Un ejemplo. A ver, del que yo más me acuerdo es de una joven que no quería llegar a ningún acuerdo con sus hermanos. Era que tenían que hacer los papeles de la herencia que habían recibido. Y tenían que dividirse por partes porque el terreno alcanzaba para poder dividirse. Ella no quería nada. Y como nosotros podemos hacer reuniones por separado, que se llaman caucus, yo me quedo con ella y le digo, tú en la audiencia has mencionado que tú no les puedes perdonar. No les puedes perdonar y que pues no vas a llegar a ningún acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que no le puedes perdonar? Y resulta que a ella había sufrido una agresión sexual siendo muy joven, ¿no? Un adolescente. Sus hermanos también eran más o menos de la misma edad. Y ella lo que no podía era perdonar que no la hayan defendido, que no hayan hecho nada. Entonces, era tan sencillo como explicarle que ellos eran tan jóvenes como ella y no podían haber hecho nada. Entonces, al ella comprender, claro que no es tan sencillo como lo estoy diciendo, entiendo, ¿no? Me he tomado un proceso, me he tomado un tiempo con ella. Y luego llegan a un acuerdo. Entonces, tienes de esos casos, o casos tan simples como uno que me encantó. Yo les decía, yo soy cristiana. Y tengo un caso donde eran hermanos, pero mayores, y tenían un bien inmueble. Ya se habían dividido, y era un señor mayor que quería irse, quería vender su parte a sus hermanas. Una de ellas ya tenía casi todo a la vivienda a su nombre. De él era un pedacito, y él quería irse. Y la abogada de este señor era cristiana. Y el abogado de la otra parte, pues no. Ya, implica que también la conciliación, o sea, no necesito, pero puedo entrar con abogado, si quiero. Exacto. Si las dos partes están con abogado, o alguna de las partes, por ejemplo, si es muy mayor, yo le permito entrar con abogado, porque tienen que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, las señoras empiezan a hablar de un santo, y dicen, no, nosotros, antes de hablar de cualquier cosa, queremos que nos devuelvas el santo. El santo tenía un niño. Era un santo y un niño. Y resulta que la abogada de la otra parte, que era cristiana, dice, pero es una estatua, ¿cómo? Que no importa, que cómo se van a preocupar por eso. Y yo le digo, doctora, espere un momento, le digo. Para ustedes es muy importante, ¿no? Es que era nuestro santo, nosotros le hacíamos prestes, ya ni nos reunimos en la familia, todo el mundo nos conocía en la zona. Bueno, entonces, señor, le digo, ¿dónde está el santo? Lo tiene mi hija. ¿Lo puede devolver? Hablo con mi hija y lo devuelvo.
Y también al niño, también al niño. Bueno, entonces llegamos a un acuerdo. ¿Usted tiene la plata para pagar la parte? Sí. Entonces llegamos a ese acuerdo, que a mí me ha parecido una de las cosas más interesantes que me han pasado. Y era tan bonito porque, o sea, yo digo, tampoco le doy, o sea, no puedo yo menospreciar lo que para ellos es importante, Claro, sí. ¿no? No importa la religión que yo tengo que respetarles. Claro. Entonces, ¿y en cuánto tiempo pueden pagar? 3 meses. Podemos pagar en 3 meses. No, pero no le puedo pagar si no me entregan el santo. Era importantísimo. Ya, era importantísimo para ellos. Bueno, yo nunca hago esto, señores, pero ya traigan al santo a mi oficina. El santo ha estado en mi oficina 3 meses. Vale, ella... solo por curiosidad, ¿has pasado preste? No. Vale, mira, con lo que nos estás comentando, para mí, de hecho, que hayas dicho de que la psicología puede aportar y puede tener mucha presencia en estos temas, como decías, patrimoniales y comerciales, es para mí como una bomba, así, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Como psicóloga me gustaría mucho que me expliques qué es lo que aporta la psicología a esta conciliación, todo este tiempo de experiencia que tú tienes, ¿cómo es que la psicología te ha ayudado a ser mejor conciliador? A ver, en la psicología utilizas toda clase de herramientas, ¿no? Pero dentro de las más importantes es que tú lees muchas cosas. Lees el cuerpo, lees los tonos, manejas comunicación y te das cuenta cuando hay heridas abiertas, Claro. ¿no? Y en muchos de los casos no hay perdón entre las partes. O sea, se han cultivado, de resentimiento se han convertido en odios, y eso no permite que resuelvan, incluso dentro de la familia, ¿no? Que digamos, no sé si valga la analogía, pero es como que de pronto estás resolviendo ese tema en realidad, Exacto. cubierto en otro tema a través de un sistema judicial, ¿no? O de un juicio, digamos, estás resolviendo ese tema. Claro, ellos van a resolverlo porque quieren tener la razón. Quieren que un juez les dé la razón. O me quiero vengar a través de esto. Sí. O sea, te voy a dar una lección de vida a través de un proceso judicial. Sí, algo así es. Entonces, hay muchos de esos casos. Y hay otros casos que son sencillos, que solamente es un problema de comunicación. O sea, se ponen a hablar, qué sé yo, por decirles de por qué la mamá te pegaría a vos y no a mí. O sea, y en eso están dando vueltas. Culpa ¿no? de los padres otra vez. que yo creo que más bien ellos cuando crecen no se hacen responsables de sus cosas. Y se han quedado ahí, no se están haciendo responsables. Entonces lo único que haces es saber, este tema no lo podemos ver, lo siento. No, este tema ojalá lo puedan resolver algún día. Este tema sí lo podemos ver. Este tema es así de sencillo resolver. O sea, claro, ayuda precisamente a tener una visión más completa, pero al mismo tiempo te ayuda como a delimitar y no mezclar las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, en el tiempo, al menos cuando tienes muchas causas, entonces sí hay que empezar a delimitar. Trataremos solo este tema, pero muchas veces te das cuenta que está agarrado de otro tema, entonces tienes que resolver ese tema, o por lo menos intentar. O ayudar a que ese tema pueda ser resuelto, ¿no? Sensibilizar, reflexionar para que las personas puedan continuar el proceso fuera de la conciliación, por decirlo así. Vale, entonces, si te entiendo, estaríamos hablando de que necesitamos saber comunicar, Sí. comunicarnos, escuchar, Sí. Leer bien. leer, o sea, El contexto, saber leer todo, ¿no? comunicación verbal y no verbal, Exacto. ¿sí? Técnicas de mediación, que también serían necesarias. De alguna manera, a ver, antes de eso, una consulta bien puntual. 22 conciliadores, nos decías en La Paz. Sí. ¿Cuántos psicólogos? Solamente 2. ¿Cuántos abogados? El resto. Claro, son Ok, 18. 20. Entonces, A 22 son, ¿no? Sí, 22. 22, 20. Ok. ¿Por qué el abogado, no quiero menospreciar la profesión ni nada por el estilo, pero el abogado tiene, en su generalidad,
tienen las mismas capacidades, herramientas que tenemos nosotros para este trabajo. No, definitivamente no. Sus herramientas son geniales, porque en la parte legal se pueden desenvolver, ¿no? Y de hecho, no puedo menospreciar a ninguno de mis compañeros, porque esto se ha comenzado en el 2016, ha comenzado recién, y con un nuevo código, el nuevo Código Procesal Civil. Entonces, todos hemos aprendido esas herramientas y la cooperación suiza en su momento ha formado a todos los conciliadores. Y hemos tenido grandes formadores, ¿no? Profesores de Argentina, por ejemplo, que nos han formado en la circular narrativa, o sea, herramientas que son propias de la psicología, ¿no? Y muy propias también de la comunicación. Entonces, ha sido una generación, yo creo, muy bien formada, pero no le quita, ¿no? O sea, el tema de que el enfoque va a ser más legal, tiene más cuidado siempre en el tema legal. Claro. En cambio, no puedo generalizar, pero pienso que los psicólogos no tenemos unos afanes tan materialistas, sino siempre es ese tema de querer ayudar a la gente, de estar con esa expectativa, ¿no? De cerrar situaciones, de que la gente vaya adelante con su vida. Es un interés que tenemos, o que yo por lo menos tengo. Y yo creo que también como psicólogos pues tenemos esa chance, como decía, de también reconocer otros temas importantes, ¿no? De que incide y que van a influir en el tema específico de una conciliación, ¿no? Entonces, por eso también yo me atreví a preguntarte, decía, como psicóloga, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar en este tema? Ahora, resumiendo un poco, ¿tú qué consideras? ¿Cuáles serían las habilidades que tiene que tener un conciliador en específico? Yo creo que como en cualquier trabajo, tienes que, ahorita pensando, tienes que manejar las herramientas de comunicación. Genial si manejas algunas herramientas de la psicología, ¿no? Para contener, para apoyarles, etc. Tienes que conocer el código, tienes que conocer de leyes, de normas, porque el documento no, les decía, no tiene calidad de cosa juzgada y tiene peso. No puede ser un documento mal hecho. Y la verdad es que muchas de las controversias, especialmente de deudas o en el área comercial, porque este es el área civil y comercial, se presentan porque hay documentos que están mal hechos. ¿Ya? Porque los documentos tienen que estar bien hechos. Y si un documento está mal hecho, puede ser anulado. Entonces, tú tienes que conocer. Y para cada audiencia tienes que estudiar el cuaderno. Porque todos los casos son diferentes. Todos los casos son diferentes. En los últimos años, en los últimos 2, por ejemplo, han estado entrando más procesos del área comercial. Entonces sí tienes que conocer que no era tan frecuente, porque ellos lo resolvían en la Cámara de Comercio. Pero ahora a las empresas les parece que la conciliación es una buena cosa. Pero la conciliación ha nacido para la gente, para que la gente tome el asunto en sus manos y lo pueda resolver. Es para la población. No digo que las empresas no puedan acudir, pero han visto que tiene muchas bondades y la gente debería estar viendo también eso. Ahora, otras habilidades, tienes que escribir rápido, porque es posible que tengas que hacer dactilografía. Tienes que saber dactilografía. Y redacción, me imagino que es algo que en general hace falta. Tienen que cumplir ciertos criterios este documento para que tenga precisamente ese peso de cosa juzgada, pues supongo que tiene que entenderse ciertos criterios iguales y legales muy claros, ¿no? Claro, dentro de la norma dice que las actas no tienen que tener un formato legal. No tiene que ser para que lo puedan entender los abogados. El artículo, no. El acuerdo tiene que ser entre las personas y que las personas que están firmando el acuerdo lo puedan entender. Y tengan claridad a lo que se están comprometiendo, claro, básico. Eso es.
Entonces sí tienes que saber redactar, tienes que poder plasmar en ese acuerdo todo lo que te han dicho, que no tienen que ser muchas hojas, o sea, resumidísimo, más los acuerdos, que son la parte que tienen que cumplir, la parte fuerte. Nos contabas de que habías hecho diplomados en un momento X. También que cuando entraste como conciliadora hubieron cursos, les formaron, etcétera. Pero antes de todo eso, supuestamente tú saliste de una universidad con un título, después de 5 años de haber estudiado, y supuestamente también con todas las herramientas básicas, por lo menos, para ejercer en cualquiera de las áreas que te propusieras. ¿Esto fue así? Cuando yo he salido no me he sentido con las herramientas. No me sentía con las herramientas. Me han parecido insuficientes. Tengo que reconocer que me interesaba más el área clínica. Entonces le prestaba más atención. Pero los docentes que me han formado, yo estudiaba en la Universidad Mayor de San Andrés y tal vez ha sido también un poco de mi culpa, ¿no? No le prestaba tanta atención a esas. Y no es que era tan mala estudiante, o sea, sí era buena estudiante. Sí, formábamos parte del grupo de las corchas. Nos decían así, ¿no? Las corchas. Eso nos decían. La universidad te da muchas armas. Tal vez tendríamos que tener más claridad nosotros también, o sea, que nosotros también tenemos que aportar. Creo que pertenezco a una generación que no era muy crítica. Entonces reclamábamos entre nosotras algunas cosas, pero no lo hacíamos abiertamente. Hay profesores que se dormían dando docencia, no hubieras reclamado, por favor. Sí. Un poquito de interés, ¿no? Y compromiso, ¿no? Profesionalidad. Habían docentes que todo el semestre era, ya nos vamos a repartir temas, ponen sus grupos, exponen, y eso era todo. Entonces, por supuesto que no eran todos, ¿no? Habían docentes también que nos exigían mucho, y eso estaba bien con esa función a cabalidad. Vale, tú nos has dicho que una de las, y lo has repetido, en toda la entrevista lo has repetido, que la comunicación es un tema fundamental para el trabajo que realizas, y es más, has dicho, pero esto es algo que nosotros lo hacemos todo el tiempo en todas las áreas en las cuales trabajamos. Sí. Comunicación, ¿lo trabajamos en la universidad? No sé, me acuerdo haber llevado teoría del rumor. Algunas de las materias, creo. Y he hecho mi práctica en el chisme. Yo sí me acuerdo del chisme, eso sí era bien común. Es que me voy a esa pregunta, porque aún ahora, después de que nosotros hemos visto muchas generaciones pasar, aún ahora el tema de comunicación, de habilidades sociales, habilidades blandas, nos hablan de escucha afectiva, efectiva, escucha activa, nos hablan de un montón de cosas, pero en teoría nos dan un concepto, nos dicen cuál es el concepto de empatía, nos dicen cuál es el concepto de mediación, que también en alguna materia a veces se lo ve, pero se supone que nosotros ya hemos entrado con esas habilidades, o que deberíamos desarrollarlas, pero no se da. Todos coincidimos en el sentido de que tal vez nos faltaban más herramientas, un poco más de conocimientos ahí de la universidad, ¿no? Obviamente no negamos también que la universidad nos ha dado varias cosas, como tú dices, muchas cosas, ¿no? Pero siempre es interesante que cuando terminamos algún tipo de charla como esta entre colegas, siempre concluimos eso de que el proceso donde tú vas a terminar, o lo que tú terminas haciendo, o el área que te apasiona trabajar, siempre requiere de un proceso formativo también propio, ¿no? Y tal vez un poco comprometido, un poco serio con lo que quieres hacer, ¿no? Cómo vas a aportar a la psicología y a la sociedad en general. Si bien ahora el trabajo que tú desarrollas como conciliadora está dentro de un espacio judicial, también se puede hacer conciliación fuera. Exacto. Sí se puede hacer. Bueno, existen diferentes tipos de conciliación. La conciliación previa en sede judicial, que es la de la que hemos hablado, la que yo trabajo. La conciliación extrajudicial, que cualquier persona que tenga formación en conciliación, ya para los psicólogos que quieran ser conciliadores, existe la Fundación UNIR que capacita en conciliación, y en este momento hay N diplomados
y supongo que también están lanzando maestrías en conciliación, porque no solamente la conciliación se ha implementado en Bolivia. En el mundo están apostando por la conciliación, porque realmente los jueces han dejado de tener credibilidad, ¿no? Y de abastecerse, además, ¿no? Sí, Por la cantidad de casos. Y además con un sistema judicial a veces como el nuestro, que está en una crisis profunda, ¿no? Que está muy cuestionada a nivel social, entonces se convierte en una alternativa muy, muy real que sí resuelve, ¿no? Entonces, haciendo los cursos, puedes hacer un trámite como conciliador y puedes abrir un espacio de conciliación extrajudicial. Nos estás abriendo un nuevo espacio, no solamente el poder apostar a que cuando hay una convocatoria podernos presentar como conciliadores, sino que también se pueden empezar a construir espacios de conciliación extrajudicial. Y bueno, ahí va el trabajo para nuestros oyentes, ¿no? Sí. Que lean un poquito, si les interesa, que busquen. No, y además como, bueno, es una respuesta más, ¿no? Que el gremio puede dar para la sociedad. Eso es lo que yo igual apunto, de que nosotros como psicólogos tenemos que ir resolviendo temas urgentes en la sociedad. Y yo creo que este tema de los juicios y problemas que terminan en un estrato judicial pues son variados, cada vez andan aumentando más, y poder ayudar nosotros desde nuestra experticia, desde nuestro campo, a resolver las cosas de manera relativamente más sencilla, más barata, menos dolosa y efectiva, y que para el colmo te ayude a resolver ciertos temas en este ámbito familiar por lo menos, pues caramba, es una gran opción, es un gran aporte, sin duda, es un gran aporte. No solamente es en el ámbito familiar, ¿no? Es en el tema de contratos. No podría yo expresar toda la cantidad de casos que existen, porque es muy, o sea, aparte es un trabajo súper interesante. Otra cosa que quisiera decirles, especialmente a los que les interesa, a los psicólogos que les interesa el área educativa, es que existe la conciliación escolar y se podría hacer mucho. Se podría hacer mucho. Imagínense formar a los niños en conciliación. Detectar líderes, personas que se hagan expertas desde niños en conciliación para resolver sus propios conflictos, los conflictos de otros, esas discrepancias que tenemos en todas partes. Y es una herramienta para la convivencia pacífica entre todos, eso se irradia a la comunidad, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Pensar que puede tener muchas aristas el trabajo de conciliación y que el psicólogo está llamado a promoverlo y hacerlo, eso está claro. Sí. Ha sido un tema realmente encantador para abrirnos un poquito los ojos, para hablar de lo que significa, cómo vivimos además, para cuestionarnos nosotros cómo vivimos, cómo resolvemos nuestros propios problemas. Casa de herrero, cuchillo de palo es mi refrán preferido. A veces nosotros como psicólogos no sabemos o no podemos objetivamente resolver nuestros propios problemas, pero en la medida en que vamos estudiando, que vamos preparándonos, nos formamos como mejores personas, pero al mismo tiempo también como mejores profesionales. Y la verdad, o sea, no es entrar a una pelea para mí, por lo menos con el área jurídica ni con los abogados como profesionales, sino es saber de que podemos coadyuvar también en otros espacios. Male, muchísimas gracias. Ha sido algo muy enriquecedor, en serio. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Y bueno, un saludo a las personas que nos escuchan. Muchas gracias a todos, a todas y todos por escucharnos. Muchas gracias, Male. Realmente ha sido muy interesante hablar de este tema y esperemos pues que las personas que nos han escuchado hoy pues también tengan esta misma sensación de haber invertido bien este tiempo y de haber conocido algo muy positivo para el gremio en general y para hacer psicología en Bolivia. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Renzo, Alex. Creo que sí, las personas, los estudiantes de psicología o quienes no han podido entrar a un campo, sepan que hay muchos. Sí. Muchos campos en los que podemos ingresar. Eso yo les digo siempre a mis compañeras, a mis colegas abogadas que se interesan y dicen, pues la psicología es interesante. Sí, les digo, es muy interesante. Es que todos tenemos una parte psicológica.
Entonces podemos entrar a muchos lugares. Gracias, Mari. Sí. Gracias a ustedes.